A medida que termina el desgobierno de López, sus trastornos mentales se han incrementado a grado de que ha amenazado al pueblo de México que llueve, truene o relampaguee, va a consumar su cuarta transformación de México. Y como ese programa de gobierno no es más que un paso a imponer una dictadura estilo Venezuela, en mi carácter de ciudadano mexicano y de acuerdo a las facultades que me otorga el artículo 35 de la Constitución Federal, me veo obligado a intervenir en esos disparates de López que no son más que una forma de enaltecer su ego de psicópata y de narcisista, porque sin ningún mérito en su vida quiere trascender y que la sociedad mexicana se lo reconozca como un patriota semejante a Juárez y a Madero, lo que verdaderamente es una locura de López y lo voy a demostrar así. Estamos seguros que la cuarta transformación va, llueva, truene o relampaguee, vamos a consumar la cuarta transformación en la vida pública de México. Bueno, es bien evidente que López está totalmente empecinado, diría el clásico, emperrado, en que la cuarta transformación se va a imponer, suplantando a nuestro sistema de gobierno señalado en el artículo 40 de la Constitución Federal como un sistema republicano, representativo, democrático, laico y federal. Y eso es un grave peligro para la estabilidad política, económica y social del país, porque López fracasó en el gobierno y nos llevó a una debacle moral, económica y social, porque avasalló el poder legislativo, y el poder legislativo no sirve, no es un contrapeso contra los excesos del gobierno. Lo único que nos queda es tratar de convencer, de decirles a los paleros de López que van a ser cómplices de la destrucción de las instituciones por parte de un loco. Y para estar en contexto de lo que vamos a perder, me permito explicar que nuestro sistema político mexicano se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza. Y en esa Constitución se establecen 136 artículos y está dividido en la parte relativa a las garantías individuales y la parte de los derechos sociales. Entre las garantías individuales se encuentran garantías muy trascendentales, como son el artículo primero, que habla de que en los Estados Unidos mexicanos toda persona goza de los derechos humanos consagradas en la Constitución, en los tratados internacionales y en las garantías para su protección. Y luego, el artículo tercero de la misma establece que la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior deben estar orientadas por el Estado, por la Federación o por los municipios bajo el principio de la democracia.
y que además se basará en los adelantos científicos y deberá estar apartada de los dogmas religiosos y que además será gratuita de preescolar a la media superior. Y el siguiente artículo que es de trascendencia es el artículo 5 relacionado con el 123, que habla de que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil y que a nadie puede obligarse a prestar trabajo personal sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, y que además toda persona tiene derecho a trabajo digno suficiente para mantener a una familia y que los entes privados o públicos están obligados a generar empleos y a capacitar a los trabajadores. Y el artículo 6 y 6, que son de suma importancia porque consignan la libertad de expresión y de manifestación de las ideas, sea verbal o sea escrito, y que por cierto está conculcados estos derechos por López porque él se ha convertido en un monopolizador de la opinión pública mediante su programa El Circo Mañanero, en donde está tratando de adoctrinar a todos los mexicanos, de imponer una pobreza franciscana y de estar a disposición del pueblo sabio que lo llama López y que no es más que los pobres de este país a los que está haciendo más pobres y parásitos del gobierno. Y sigue en importancia el artículo 9 de la misma, que habla de la libertad de asociación, en donde todo mexicano puede, de manera individual o colectiva, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país, sin más restricción que no provocar violencia. Y en importancia le sigue también el artículo 14 y 16, que se refieren a las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Y finalmente los artículos 19 y 20 y 21 de la misma ley de leyes, que hablan del procedimiento jurisdiccional y del procedimiento de investigación por parte del Ministerio Público, así como los derechos que tiene el ofendido y los imputados en un procedimiento oral adversarial, y además el 21, que es de suma importancia, que es el que la persecución de los delitos y su investigación corresponde al Ministerio Público y a las policías. Y en base a este precepto es que le echaron abajo la ley relativa a la militarización de la Guardia Nacional. Y otro artículo importante es el relativo al capítulo de la ciudadanía, que es el artículo 34 de la Constitución, que habla de que la ciudadanía se adquiere a los 18 años de edad. Luego viene el 35 y el 36, que se refieren al derecho de votar y ser votados. Finalmente viene el artículo 39 de la Constitución, que habla de que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Luego el 40, que el Estado o el país o la república es una república democrática, representativa, laica y federal. Y el artículo 41 de la misma ley, que establece que la soberanía se ejerce por medio de los poderes de la Unión. Y luego viene el 50, que habla de que el poder legislativo se divide para su ejercicio
en Cámara de Diputados y de Senadores. Y luego vienen las facultades y obligaciones de los diputados y senadores, y en el caso de los diputados vienen siendo 500 diputados y 128 senadores. Y estos propiamente son un cuerpo relativo al equilibrio que deben de establecer en contra de los excesos del gobierno. Pero como está mayoría de Morena en dichas cámaras, pues siempre ganan para aprobar leyes y minutas a modo de parte de López, gracias a que tenemos un poder judicial autónomo, independiente. Es que no se ha podido implantar su cuarta transformación por parte de López, y es lo que ha provocado que este poder sea descalificado, satanizado y además conculcado en su autonomía, pues López desea mandar otra iniciativa para que sea el pueblo, según él, que porque tiene la soberanía, pero está equivocado, no es así, para que haga la designación de los ministros de la Corte. Y viene también de importancia el artículo 94, que habla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por 11 ministros. Finalmente, en importancia, en mi concepto, seguiría el artículo 123 de la Constitución Federal, que establece los derechos sociales que corresponden a cada trabajador. Finalmente viene el artículo 134, que habla de la fiscalización que se debe hacer a los dineros de la nación, y el artículo 136, que habla de la inviolabilidad de la Constitución. Dejé otros artículos exprofeso, por ejemplo, el 27, que habla de la propiedad de las tierras, bosques y aguas, que son propiedad de la nación. Y lo importante y fundamental es que esos numerales son la base y el sustento de nuestra estabilidad política, económica y social. Ahora, lo que desea López es implantar la Constitución, suplantarla totalmente, para de facto imponer una dictadura, que de hecho ya vivimos en una dictadura, porque López ya impone las reglas del juego, ya quiere conculcar las afores y los ahorros de los trabajadores para utilizarlos a su antojo. Está utilizando también los decretos o decretazos para que se consideren de interés nacional, de interés público, sus elefantes blancos, a fin de que no lo investigue la Auditoría Superior de la Federación, para que no le encuentren las evasiones de dinero que está disponiendo el ejército, sus constructores a modo, él personalmente y sus hijos, que salieron unos voraces para el dinero. Afortunadamente, el Poder Legislativo, concretamente los diputados, en su artículo 74, son los que autorizan el presupuesto de egresos de cada año. Y el artículo 79 es el que habla de la figura de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que fiscaliza. En consecuencia, si López impone su cuarta transformación, lo que va a hacer es acabar con el orden, con la estabilidad política del país, porque el imponer una dictadura es legalizar la delincuencia organizada, que ya se apoderó de todo el territorio nacional.
El imponer su cuarta transformación es tanto como meterse en la individualidad de cada persona y restarle sus derechos o garantías individuales y derechos sociales. Y el instaurar una cuarta transformación es considerar a los trabajadores como seres al servicio del Estado, pero sin ningún beneficio para que aspiren a ganar más, a tener un trabajo digno, a tener un trabajo en donde haya posibilidad de ascender en la esfera laboral. Pues lo que López quiere es que todos en el país seamos pobres, porque según él los pobres son los únicos que pueden sostener su desgobierno y apoyar la cuarta transformación. Y aquí el problema para que López pueda salirse con la suya es que el pueblo sabio que él considera a los paleros manejables reaccionen. Y lo que no saben los paleros de López es que un sistema dictatorial es acabar con la propiedad privada, es acabar con las clases sociales, es depender del Estado para el trabajo, para la satisfacción de las necesidades más urgentes, como son el de que una familia pueda tener una alimentación suficiente, el de hacer colas interminables y el de acabar con la libertad de expresión y de manifestación de las ideas y conculcar todos los órganos autónomos para que sea el Mesías de barro el que determine las reglas del juego y permanecer en una dictadura en donde no haya una posibilidad de futuro para nuestros jóvenes y además imponer una educación, pues una educación adoctrinada hacia el sistema socialista o comunista, en donde los jóvenes estudiantes tengan como principio fundamental el de no aspirar a progresar y el de tener una idea de que todos somos iguales y no participar en la competitividad global en el mundo. Y yo quiero decirle a los paleros, para terminar, que ellos van a ser los responsables de que el país caiga en una dictadura ya de legal y de facto, y decirles finalmente, como les manifestó Cristo a los soldados, a los fariseos que lo estaban crucificando, según Lucas, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queda el antecedente entonces que ya se les explicó de manera muy sobera lo que van a perder. Van a perder estabilidad, van a perder la seguridad en que haya una justicia pronta y expedita, van a perder la seguridad de que tanto ustedes como sus familias vivan en un ambiente sano, en un lugar donde haya alimentación suficiente, nutritiva, de calidad, que tengan derecho a la vivienda, a la salud y que además tengan derecho a los apoyos que señala el artículo 4 de la Constitución Federal. Pues López se los está otorgando mientras resultan victoriosos las corcholatas, o sea, mientras pasan las elecciones. Una vez que logre el triunfo, López va a imponer de pe a pa
su dictadura a semejanza de Venezuela. Y sería una verdadera tristeza que por unas monedas, como sucedió con Judas, traicionen a los mexicanos y traicionen a la patria. Muchas gracias.